Bueno, buenas noches a todos. ¿Se escucha bien? Pues es para mí un verdadero placer presentarles esta obra pictórica que con mucho gusto he realizado y agradezco de manera pública que la Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, María Santísima de las Lágrimas y en su nombre don José Antonio García tuvieran a bien proponerme para poder realizarla. Nos vamos a retrotraer a septiembre del año 2011. Complejo Madre de Dios en Marchena, días antes de la bendición de nuestro Padre Jesús de la Salud. El cautivo es trasladado desde mi estudio hasta su nuevo hogar. Varias personas de la asociación esperan su llegada y al cabo de un tiempo de estar ya en las dependencias la imagen, aparece nuestro querido y recordado Padre Javier. Llega un momento en el que el Padre Javier y yo nos encontramos solos en la sala donde está nuestro Padre Jesús de la Salud y lo contemplamos muy de cerca. Y él se interesa por el proceso de policromía de la imagen. Yo le explico las distintas fases y le digo que para finalizar la policromía a los imagineros le damos una pátina, que es una última capa de óleo muy diluida, que cada imaginero tiene su propia receta, y que le da ese aspecto definitivo a la imagen. Y en ese momento el Padre Javier me dice, las imágenes tienen la pátina de las oraciones en sus rostros. Las imágenes tienen la pátina de las oraciones en sus rostros. Me pareció una descripción brillante. Las imágenes las deja el autor inacabadas. Los fieles y devotos van dándole una pátina con el paso del tiempo, conseguida gracias a las oraciones que dirigen hacia su sagrado rostro. Es una descripción realmente maravillosa. Bueno, esa frase quedó archivada en una cajita de mi cerebro y la verdad es que durante estos años nunca la he utilizado ni conté este momento vivido con el Padre Javier. Quedó solo para mí, hasta hoy. Volvemos a junio de este año, vengo a Marchena para hacerle fotografías a María Santísima de las Lágrimas que me ayudaran a poder realizar este cuadro. Los miembros de Junta de la Hermandad que me acompañan me dan la oportunidad y el privilegio de subir al camarín de nuestro Padre Jesús y poder estar ante Él, a pocos centímetros de su rostro. Y en ese momento, de manera repentina, esa cajita de mi cerebro donde se almacenaba la frase se abre y aparece en mi mente. Las imágenes tienen la pátina de las oraciones en su rostro. Seguro que las personas que me acompañaban en ese momento recuerdan que hice referencia a la cantidad de miles y miles, o cientos de miles, número incalculable de personas que en algún momento han rezado, han suplicado, han agradecido, mirando el rostro de una imagen devocional que cumpla 400 o 500 años de vida. Si lo reflexionamos es algo impresionante, porque no es solo admirar una obra de arte, es abrirle tu corazón a ese Cristo, a esa Virgen y contarle tu vida más íntima y que tu oración quede ahí ya adherida a su rostro, a su túnica o a su encaje. Lógicamente, el viaje de vuelta a casa en mi coche fue un bombardeo mental de lo que me había pasado. Y fue ahí cuando decidí que el canal de inspiración y creación de esta obra tenía que ser esa frase maravillosa que me regaló el querido Padre Javier. Si me lo permiten, sirva esta historia y parte de esta obra como mi particular homenaje hacia él. Partiendo de que no me considero un ortodoxo de la pintura en cuadro y que tampoco cultivo en demasía esta rama artística, soy más escultor, he querido hacer una obra que se saliese de lo habitual en cuanto a técnica y sobre todo que tenga un mensaje. El rostro de la Virgen y parte de los encajes están realizados sobre papel canson perjurado, pegados sobre tabla, y el resto del cuadro está estucado, empastado, consiguiendo un collage donde utilizo acuarelas, lápices de colores, grafitos, pintura acrílica, incluso alguna parte modelada en pasta de una forma muy suelta y rápida, como es la corona y parte del encaje de la Virgen. Tenía claro desde un principio que debía de predominar el blanco, símbolo de la pureza de la Virgen, e introducir en la composición alguna gama de azules, blanco y azul, considerados colores inmaculistas. El rostro de la Virgen es la parte más detallada del cuadro, la que focaliza tu primera mirada, y si observan de cerca, si tienen la oportunidad de acercarse, verán cómo las blondas
Están hechas de fragmentos de papel perjurado, pegados entre sí, como hojas arrancadas de antiguos libros de oraciones a la Virgen. Entre las blondas, oraciones que durante siglos quedan impregnadas en ellas, oraciones copiadas de misales, antiguos libros de letanías lauretanas, todo dibujado con lápices de grafito, respetando la tipografía original. Y entre las oraciones, algún que otro detalle casi oculto que gusta encontrar al espectador. En las zonas donde se muestran la gama de azules, verán que también he creado texturas con pasta, texturas que evocan el paso del tiempo, irregularidades, imperfección, lo impuro ante la pureza absoluta de la Virgen. Y como base y sustento de toda esta composición, la palabra mater, madre, el amor infinito, la que nunca abandona, la que te cuida y te mima, el vínculo eterno, la Madre de Dios. Muchas gracias. Bueno, Marco Antonio, muy poco más que decirte. Gracias, te lo hemos expresado mucho. Gracias a ti y otros artistas como tú, que han tenido la gentileza de ofrecer una ofrenda a la Virgen de las Lágrimas, pues el patrimonio de la Hermandad para de esa obra y la pinacoteca de la Hermandad de la Virgen de las Lágrimas se amplía gracias a ti, ¿no? Y estoy seguro, y es así, ¿no? Estamos creando focos de devoción. La imagen, la transmisión a esas oraciones que el Padre Javier bien te decía que así es, ¿no? Por eso vuelvo a dar gracias a Dios a que haya sido en este sitio, ¿no? Porque hay mucho aroma del Padre Javier, de la Merced y todo el vínculo tuyo, y ahora con la hermandad de nuestro Padre Jesús. Quiero reiterar las gracias por el esfuerzo que ha supuesto, ¿no? Esta última semana con el tema de las nuevas normas sanitarias, pues ha estado el tema ahí para poder celebrarse y, bueno, gracias al salvaconducto y a la buena fe tanto tuya como del Padre Graviel, este acto lo vamos a poder celebrar y gracias también a Telemarchena que dará difusión a él. Antes de que te marche, sí me gustaría que te llevaras este detalle por parte nuestra y que esté allí en tu taller o donde tú lo creas. Muchísimas gracias. ¿Te ha gustado? Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio, Hermandad. Y bueno, siento mucho que tenga que irme, pero bueno, estoy a una hora de viaje de casa y voy a intentar estar allí antes de las 10, antes del toque de queda, para estar así más tranquilo. Así que muchísimas gracias por vuestra asistencia, espero que os guste el cuadro. Y bueno, y ahí queda ya para un futuro para esa pinacoteca que está ahí conformando. Muchísimas gracias. Siento mucho no poder quedarme en directo a su conferencia, la veré en diferido gracias a los amigos de Telemarchena. Un saludo. Con nosotros tenemos esta noche al padre Gabriele Biondi, que es un sacerdote italiano que pertenece a la obra de la Iglesia, por tanto, discípulo de la Madre Trinidad de la Santa Madre Iglesia, sevillana de pro, natural de Dos Hermanas, que actualmente vive en Roma, pero que ella nunca ha renegado de sus raíces andaluzas y sevillanas, sino muy al contrario, lo lleva tan a gala que allí en Roma tienen incluso la parroquia de la Virgen de Valme, patrona de Dos Hermanas, de su pueblo, y que está allí una copia y el título de la parroquia, Nuestra Señora de Valme en Roma.
El padre Gabriele estudió física en la universidad, que interrumpió estos estudios para realizar los estudios de teología en San Dámaso, en Madrid, y actualmente está destinado en la parroquia de San Bartolomé, en la Judería sevillana, una parroquia impresionante que hace poco se restauró la torre, y una parroquia profundamente eucarística porque tienen adoración diurna y además se destaca también por una parroquia muy apostólica, tiene muchas iniciativas para llegar a la feligresía. El padre Gabriel, basándose en los escritos de su fundadora, la Madre Trinidad, nos va a exponer hoy un tema que realmente enlaza con el cuadro que se nos acaba de presentar con el título Mater, la maternidad divina de la Santísima Virgen María, el misterio grande, inabarcable de la Encarnación. Le cedo la palabra al padre Biondi. Muchas gracias, Daniel, por la presentación. Gracias también al hermano mayor por la invitación que he recibido. Estoy agradecido y bueno, para mí es una realidad nueva estar aquí en Sevilla. Viví en Madrid varios años, pero aquí en Sevilla nunca, aquí en Andalucía, y la verdad es que así lo quiere también nuestra Madre Trinidad, nuestra fundadora, que descubramos también las raíces de lo que el Señor le ha dado a ella y ha querido que sea andaluza. Entonces también venimos aquí para conocer Andalucía, muy bonita, con estas obras de arte realmente que realmente se conoce mucho a la Virgen gracias también a estas obras de arte y a todo Sevilla, ¿no? Así que agradezco al Señor que me haya dado esta gracia de estar aquí por lo menos este año, hasta cuando Dios quiera, destinado. Y vamos a hablar hoy de la Virgen María para, si es posible, conocerla un poco más, para entrar más en el misterio que Dios ha querido hacer en ella, y para hablar de ella, realmente ha sido providencial que Daniel me dijera que se hablara de la Encarnación, porque es uno de los misterios, digamos así, más también desconocidos, puede ser también un poco olvidados de nuestra fe. Y realmente a María se la conoce más cuando se ve desde la Encarnación, desde este gran misterio de nuestra historia, de nuestra fe. Y vamos a intentar, yo no estoy acostumbrado a dar conferencias, sí a dar homilías, porque es lo mío, no tengo ese marco de profesor, pero me he hecho un esquema para un poco también tener las ideas que os quería hablar. Y con ello, de vez en cuando, como decía también Daniel, os voy a leer unos extractos de algunos temas distintos que la Madre Trinidad ha publicado y que nos ayudan a meternos en ese misterio. Repito que es algo que en los Evangelios se trata poco, solo está el momento de la Anunciación. Y en general la Virgen María, aunque sea tan importante en el misterio de la salvación, de la redención, se habla bastante poco de ella, bastante poco aparece en el Evangelio, también por su humildad, por su escondimiento, ¿verdad? Estaba siempre muy humilde, esperando la voluntad de Dios. Entonces necesitamos también estas luces de los místicos, o en este caso, gracias a Dios, la Madre Trinidad, que nos mete en María para descubrir los misterios que Dios ha hecho con nosotros. Entonces, cuando queremos hablar de la Virgen María, como dice también el cuadro, ¿verdad? Enseguida nos viene Madre, ¿verdad? Si hay un motivo por el que María existe, digamos así, es porque tenía que ser la Madre de Dios. Ese era el pensamiento de Dios sobre ella. Y entonces, claramente, la Encarnación no es un momento más de su vida, sino el momento central,
para el que Dios la hizo. Y ahí está el foco del conocimiento de María. Si queremos meternos en quién era la Virgen, sí, bueno, pues ¿para qué Dios la creó? Pues para ser madre. Entonces, lo primero que quería hablar, ¿no?, es cómo Dios hace todo para cada uno de nosotros, su plan para cada uno de nosotros, especialmente focalizado en la Virgen, ¿no? Pero que Dios cuando crea, entonces, especialmente cuando crea a la Virgen, pero cada uno de nosotros tiene un plan para cada uno. Desde su eternidad sin tiempo, Dios piensa en una criatura para una misión. Y entonces, cuando piensa y tiene esa voluntad para esa criatura, también le da todas unas cualidades y unas capacidades para que pueda cumplir esa misión especial que tiene, la que tenga. Y esto se puede decir de todas las criaturas, de todo el universo, digamos así. La creación entera está pensada por Dios, querida por Dios con este fin, especialmente la humanidad entera, claro, cada uno de nosotros. Entonces, cuando Dios piensa en su eternidad, en salvar al hombre, en ese momento piensa en María. Es verdad, nosotros decimos elegida por Dios, escogida por Dios, es evidente, desde nuestro punto de vista ha sido así, está claro. Pero Dios desde su eternidad sin tiempo la escogió, la eligió y la creó para ser madre de Dios. Y entonces, todas esas cualidades y esas gracias que quiso darle a ella eran para una misión muy grande, ser madre de Dios. De todas las criaturas, no puede haber una que tenga una misión más grande, de más trascendencia, más sublime, que ser madre de Dios. Es que eso no cabe en la mente de las personas, del hombre. O sea, que una criatura pueda ser madre de su creador, eso es imposible. Y entonces, para eso le tenía que dar unas gracias muy especiales, muy grandes. Nosotros decimos una, que es lo que celebramos dentro de poco, la Inmaculada Concepción. Es decir, poco. Que una persona sea creada sin pecado original desde el momento de su concepción por una gracia especial de Dios. Claro, eso conlleva también un montón de gracias más, pero ya eso es una gracia singular muy especial. Entonces, esto, así lo dice la Madre Trinidad, os voy a leer esto. Todas las criaturas son, en el pensamiento de Dios, realización de su plan dentro del concierto armonioso de la creación, siendo cada una de ellas una nota vibrante que, unida a todas las demás, expresa de alguna manera el concierto sonoro de las eternas perfecciones que Dios es de por sí, en su única y simplicísima perfección. Y dice la Madre Trinidad, hablando de lo que conocemos nosotros en nuestra vida, de los santos, que también tienen esos dones y regalos de Dios especiales para misiones también concretas. Dice, sabemos que a los santos, cuando llegan a la unión con Dios, el amor les va descubriendo los secretos recónditos del misterio divino. El misterio de la Trinidad se les hace familiar, penetran en la encarnación, todas las cosas se les van descubriendo en su verdad, por lo cual ven a veces lo recóndito de las almas. Algunos conocéis a Padre Pío, ¿verdad? Muchos de ellos están animados del espíritu de profecía, discernimiento de espíritus y otras gracias innumerables que el Espíritu Infinito va concediendo a sus almas fieles. Y todos en las altas cumbres de la perfección se abrasan en amor a Dios y a los hombres, siendo el centro de su vida glorificar a Dios y darle a las almas. Todos estos dones en plenitud y otros innumerables que a ninguna criatura le fueron concedidos, los tiene María en grado casi infinito. Es decir, María es una creación muy grande, muy especial, porque tenía una misión muy especial que es ser madre de Dios. De todas las advocaciones, o mejor dicho, los dogmas, ¿verdad? Los dogmas sobre la Virgen, el primerísimo, uno de los primeros que fue proclamado, ser madre de Dios, el más profundo,
el más suyo es ser madre de Dios. Pero es que estamos diciendo madre de Dios. ¿Qué gracias tiene que tener la Virgen para ser madre de Dios? Una cosa tremenda. Aún siendo el primero que fue proclamado, tiene en sí una profundidad inmensa, ¿verdad? Entonces sigue diciendo Madre Trinidad: María es en todo su ser la creación madre, que expresa en deletreo silencioso el concierto infinito de Dios en el romance amoroso de su ser eterno para con el hombre. María fue creada para ser Madre de Dios, siendo exenta del pecado original y teniendo en sí la plenitud de la gracia y de todos los dones del Espíritu Santo que como a Madre de Dios le correspondían, por la redención anticipada de su mismo Hijo, a quien ella le diera la vida humana. María es un portento del poder de Dios. La Virgen es intrínsecamente Nuestra Señora de la Encarnación, pues para la Encarnación Dios la creó, haciendo de ella un prodigio de la gracia en manifestación radiante del Omnipotente. Cuando el Ser Infinito determinó en un derramamiento de misericordia darse al hombre, en ese mismo instante sin tiempo de la eternidad, concibió a María, en su sabiduría eterna, para la realización del misterio de la Encarnación, incorporándola a la donación de su amor en manifestación de la esplendidez de su gloria. Entonces, claro, esto fue el pensamiento de Dios. Cuando nos metemos allí, entonces entendemos a María. Y puede uno decir, bueno, entonces no fue libre, porque Dios la hizo así, entonces ¿cómo entendemos el relato del Evangelio? ¿Cómo? No, es que su grandeza fue precisamente, claro, sin tener el pecado original, no tenía el impedimento que tenemos nosotros cuando queremos cumplir la voluntad de Dios. Lo que nos impide son nuestras concupiscencias, nuestra tendencia al pecado que tenemos porque tenemos el pecado original. Ella no lo tenía. Y entonces, conociendo esta voluntad de Dios, que tenía que ser su madre, ella lo abrazó. Quiero ser la madre de Dios. Hágase tu voluntad. Y por eso la grandeza de María, por supuesto, está en su sí, porque ella libremente, es decir, con un corazón libre de las ataduras del pecado y pudiendo elegir el bien, lo bueno, la voluntad de Dios, dijo, hágase tu voluntad. Por supuesto, en cada momento de la vida de María fue un sí a la voluntad de Dios. Si pudiéramos resumir la vida de María, desde que fue concebida hasta el final de su vida, sí. Sí, Jesús. Sí, Dios. Nunca le dijo que no. Desde el primer momento, porque creada sin pecado original, no le dijo nunca que no, en ningún momento. Pero luego durante toda su vida, su respuesta libre fue siempre fiel. Sí, Jesús. Sí, Dios mío. ¿Qué quieres en este momento? Sí, en cada momento, en cada paso, en cada instante, hágase tu voluntad. Y conocía lo que Dios quería de ella. Lo conocía por la luz que el Señor le quería dar en cada momento. Como esos santos que tenían que conocer la voluntad de Dios para con ellos, cuando Dios quería hacérsela conocer, para que cumplieran esa misión fielmente, el Señor también se lo concedió a ella, porque tenía que ser la madre de Dios. Sigo la cita. No conocemos a María. Por ello nos la imaginamos en su vida caminando de sorpresa en sorpresa ante las realidades divinas que en ella sobraban. Yo me ajusto en todo a lo que diga mi Santa Madre Iglesia, porque soy más Iglesia que alma, pero como soy pequeña y necesito cantar las glorias de mi Madre, quiero entonar hoy este cántico a mi Virgen Inmaculada, porque me lo exige el amor de hija pequeñina que le tengo. Toda la vida de la Virgen fue un tránsito en el cual el Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, depositó un beso de eternidad. La vida de la Virgen, su grandeza, fue sí, decir ese sí al Señor. Y por eso Jesús, ¿os acordáis cuando le dijeron, bueno, dichosos los pechos que te mamaron, que te criaron? Y él que dijo, más bien, o explicando aquello, no os quedéis en lo humano,
La grandeza de María no fue que tuvo a Jesús en sus brazos, que también, sino dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, porque eso fue María. Escuchar la palabra de Dios, escuchar su voluntad en cada momento y cumplirla. Jesús no le está regañando a su madre, ¿no? O no la está despreciando, sino le está diciendo realmente lo que ha sido su vida y lo que ha sido lo importante para María. Sí, estar cerca de Jesús, sí, acompañarle físicamente, quiero decir, pero sobre todo saber que estaba en cada momento cumpliendo lo que Dios quería. Eso fue la grandeza de María, fue la felicidad de María y la santidad grande de nuestra Madre. Estar siempre en la voluntad de Dios. Pues bien, María es un sí a la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios quiere que llegue el momento de la encarnación, el momento cumbre de su vida. Y entonces el Señor pudo hacer con ella todo lo que quería para que llegara ese momento, que es un momento, como decíamos al principio, extraordinario. Hay mujeres aquí, ¿verdad? ¿Se puede ser madre de Dios? ¿Puede ser posible eso? Cualquier mujer, por muy buena que sea, creada sin pecado original, bueno, pero ¿eso qué quiere decir? ¿Simplemente con no tener pecado basta? Es que ser digna madre de Dios y tener en su seno al mismo Hijo de Dios, como dicen aquí, tela, ¿no? Es muy profundo, muy bonito, pero muy grande, que exige una santidad, hermanos y hermanas queridos, que no es de esta tierra, que necesita una santidad, una preparación, una gracia de Dios muy grande, no una cualquiera, una muy grande. Y entonces el Señor la preparó. El seno de María fue preparado durante toda su vida con ese sí, para que llegara ese momento de la encarnación, que fue cuando llegó el ángel. Pero toda su vida fue una preparación para ese momento que ella iba conociendo y sabía que el Señor la iba a hacer madre de Dios hasta el momento que fue. Y todo ese fue un camino de respuesta a Dios, siempre que sí. Y entonces esa respuesta a Dios era una llenura por parte de Dios. Podía el Señor llenarla siempre más, porque ella respondía, como hicieron muchos santos que respondían a la voluntad de Dios y respondían a sus dones, y entonces el Señor podía llenarle más, y más, y más. Y el Señor la iba divinizando con su poder, con su gracia. Dante Alighieri, que es un poeta italiano, que conocéis algunos, creo, ¿no? Dijo una frase muy bonita, aún no siendo una cumbre de santidad quizás, pero era muy devoto y muy inspirado por Dios también, ¿no? Y decía, fue tan divina María, tan divinizada, que el Creador no despreció hacerse su hechura, su criatura, su Hijo. El Creador se hizo hechura de María, criatura de María. Se encarnó en una criatura. Eso es muy grande. Pues eso fue posible porque el seno de María a Dios le sabía divinidad, le sabía a cielo. Y eso no fue posible, no es una cosa bonita también que se dice, pero eso es que un alma esté tan preparada por Dios que sepa a cielo. Eso es voluntad de Dios cumplida en cada momento y ese plan perfecto cumplido de Dios. Y entonces, no solo preparado, no solo ese seno pudo dar a la luz, pues, y albergar al mismo Dios, sino que fue el medio por el que vino Dios a la tierra. Esa voluntad de Dios de salvar al hombre se hizo carne y hueso en una mujer, y esa mujer, como dice el evangelista, se llamaba María, sencilla, en una aldea pequeña, pero allí se hizo Dios hombre. Y ella, mujer, ella pequeñita, ella criatura, le dijo al mismo Dios, Hijo mío. Y se lo decía, y era verdad, no era mentira, porque Hijo de Dios e Hijo de María verdaderamente. Y se lo pudo decir, y se lo dijo,
por obra todo del Espíritu Santo, que fue divinizando a María durante su vida por su respuesta a Dios. María mora en Dios y Dios mora en María tan maravillosamente que no solo es templo vivo y morada del Altísimo, como somos nosotros, en aquel mundo manchado por el pecado, ella sin pecado original. No solo es ella la única aurora en aquellos tiempos de confusión y tinieblas, siendo su alma templo del Dios infinito y morada de la Trinidad, sino que Dios mora en ella, en su seno, siendo este misterio tan terrible que la carne de Dios es su carne y su carne es carne para Dios. María, tan divinizada, que dio su carne al mismo Hijo de Dios hecho hombre. Bueno, pues esto que es tan bonito y tan entrañable, ¿no? Yo os invito, ahora que llega el Adviento, a vivirlo. Todos. La ternura inmensa del Adviento de María. Los 9 meses que tuvo en su seno al Hijo de Dios. Da para estar unos días en el seno de María con Jesús. Para descubrir las ternuras humanas y divinas que tuvieron entre los dos. Bueno, pues, además de esto, vamos a meternos más en María, porque muchas veces, bueno, nos quedamos como en la superficie, ¿no? Pero ¿qué vivía María? O sea, María, esto nos ayudan, ¿no? Como os decía antes, ¿no? Los regalos de Dios que nos da a través de estos escritos o de las personas que han descubierto estos misterios y nos los relatan, ¿no? Como testigos. ¿Qué vivía María? ¿Qué se vivió en ese momento de la encarnación? Cuando yo pregunto a veces lo que es la encarnación, ya casi ni se sabe, porque encarnación ya suena a chino, en vez de ser español, a chino. La encarnación, es decir, el tomar carne Dios, el hacerse hombre, en esta, digamos, acepción o esta palabra, encarnación, hacerse carne, hacerse hombre, humanación, si queréis, de Dios. En ese momento, ¿qué vivió María? Pues podríamos decir, y no es para escaparnos, lo que vivió Cristo. Es decir, el momento de la encarnación es el momento en el que después del pecado original, Dios y el hombre se vuelven a unir. Y ese misterio de unión de Dios y el hombre es Cristo. Es el mismo Cristo, Jesús, que es Dios y es hombre. Y Él, lo que Él vive es, siendo Dios, con la vida de Dios, disfrutando de Dios Padre, de su persona, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, viviendo la vida de Dios infinita y eterna, cuando se hace hombre, abraza a todos los hombres. De tal manera que Él tuvo presente en aquel momento de la encarnación, desde ese momento y toda su vida, toda la vida de todos los hombres, de todos los tiempos. ¿Me habéis seguido, no? Tenía presente como único la vida de todos y cada uno de los hombres de todos los tiempos. Jesús, en el momento de la encarnación, por haceros un ejemplo, vio este momento y no nos vio como nos vemos ahora, entre nosotros, que nos vemos desde fuera, por fuera, sino que vio lo que hay dentro de cada uno de vosotros y lo vivió como suyo, porque el Redentor no podía ser un espectador de nuestra vida que nos dijera, ala, venga, perdonado, para adentro. Como dijo el Papa Pío XII, creo que fue, no me acuerdo, el dulce y sabroso conocimiento que tenía nuestro Redentor de todos y de cada uno de nosotros. Esto fue Jesús. Tenía que conocer a todos y a cada uno de nosotros, como fuéramos el único, para saber y conocer nuestras vidas y poder redimir y salvarnos a cada uno de nosotros. Y entonces abarcó a todos. Pues la Virgen María, desde el momento de la encarnación, su vida fue vivir con Jesús. Así como antes su vida fue un sí, Jesús, o un sí, Dios mío, lo que tú quieras, Padre. Mi vida es hacer tu voluntad.
tu voluntad está hecha. Ya te has encarnado. Ahora, ¿cuál es mi vida? Vivir unida a ti, Jesús. Estar unida a la vida de Jesús durante toda su existencia y que lo que vivía Jesús lo viviera también María como madre. Entonces también, y quiero también hacer una alusión a la Virgen de las Lágrimas, por supuesto, María sufrió. Y cuando no pensemos a la Virgen, bueno, pues de alguna manera, humanamente, ¿no? Sufrió de vez en cuando. Jesús tuvo presente la vida de todos los hombres. Jesús tuvo presente toda esta situación de la pandemia tan terrible, tan tremenda. Y sufrió Jesús. Sufrió el apartamiento de Dios, sufrió el que no se le conociera, sufrió el que el mundo se llenara de odio, de guerras, de pandemias, de sufrimientos. Dice, ¿pero dónde van estos? Si yo he venido para salvarlos. Y la Virgen María, unida a Jesús. Como Jesús sufría, también sufría ella. Y cuando gozaba Jesús, también gozaba ella. Pero sobre todo sufría Jesús. Porque veía el mundo entero y veía que quizás pocos le conocerían. Pues la Virgen María estuvo siempre al lado de Jesús, siempre. Y por eso esta etapa de la vida de María es preciosa, todas, pero esta especialmente, porque es cuando estaba más unida al Señor, más unida a Jesús. Los latidos del corazón de Jesús eran los latidos de la Virgen María. Y así como Jesús quería salvar al hombre y quería ya pues salir y predicar y morir por los hombres, entonces María también quería. Hemos dicho antes, vamos a disfrutar del Adviento de María, que sería pues disfrutar con Jesús, que ella estaba a gusto con su Dios dentro de su seno, ¿cómo no? Pero llegó un momento que la voluntad de Dios era, bueno, siempre era, pero se dio cuenta ella, claro, que Dios ha venido a salvarnos. Y la voluntad de Jesús, como decía el mismo Jesús, con un bautismo de sangre tengo que ser bautizado. Es decir, yo tengo que salvar al hombre, yo tengo que morir en la cruz. Y mis requiebros con la Virgen son muy bonitos, pero yo tengo que salvar al hombre. Y entonces la Virgen María lo mismo, clamaba en su Adviento, ven Jesús. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Maranatá, ¿no? En Adviento. Ven, Señor Jesús. Y entonces este Adviento vamos a hacerlo como la Virgen, no solo para nosotros. Es decir, tiene que venir el Señor a salvar este mundo. Lo necesita el mundo. Ven Jesús a redimirnos, ven Jesús a salvarnos. Te vamos a disfrutar porque vas a estar con nosotros, vamos a estar nada más de gusto. Pero te necesita el mundo entero. Eso fue el grito de María, el latir del corazón de María. Ven Jesús. Necesitaba que su verbo fuera nuestro. Y ella, como buena madre, pedía, ven Jesús, ven de mi seno a mis manos, para darte en comida y en bebida a todas las almas. Ven tú, gloria de Israel, promesa y esperanza de mi pueblo, para que alumbres a todos los hombres con el conocimiento de Yahvé, llenándolos de ti como llenan las aguas el mar. Este momento, este vivir de María, este estar unida a Jesús, este ser solo para su voluntad, este no tener otro problema, María. ¿Cómo iba a pensar la Virgen María en otras cosas? ¿Os podéis imaginar a la Virgen con todo esto que llevaba dentro y con todo lo que ella sabía que iba a pasar con ella? Que podía tener otros pensamientos distintos, que vivir con su Hijo en su seno y vivir para Dios y vivir para el Señor, para cumplir su voluntad. No tenía capacidad. Vamos, no le quedaba. Estaba tan contenta con Dios cumpliendo su voluntad. Y este misterio es tan fino, tan profundo, que lo que se nos cuenta en el Evangelio son detalles. ¿A que sí? Que un misterio tan grande como Dios se hace hombre, ¿cuántas páginas del Evangelio se dedican? Casi ni un capítulo, ¿verdad? Cuando
llega precisamente el ángel Gabriel, fijaos, hoy os anuncio esto, ¿verdad? Os hago el anuncio de la Virgen María, justo don Gabriel. Muy bien. Pues entonces os hago este anuncio, ¿verdad? Llega el ángel y ¿cuánto dura? El anuncio de un misterio tan grande. ¿Habéis ido algunos a Tierra Santa? Aquí el Dios se hace hombre. Parece, bueno, Dios se hace hombre aquí. Es un misterio inmenso, terrible, tan grande, tan profundo, tan inexplicable, que ¿cómo lo vamos a explicar? Y entonces Dios, a través del evangelista, lo explica o lo ha querido actuar, hacer de esa manera sencilla, escondida, humilde como era María. Y entonces le dice cuándo es el momento y nos explica qué es lo que va a pasar. Que la Virgen solo es un sí a Dios, que su voluntad es hacer la voluntad del Padre, y nos dice que es virgen, nos dice cosas importantes, pero el misterio lo deja como misterio, porque es algo tan grande que no se puede explicar en un libro, que hay que meterse en ello, hay que meterse en él y vivirlo profundamente. Por eso el Evangelio también lo vela, lo cubre. Os lo quiero leer, para que nos acordemos ese momento, los que habéis estado también en Tierra Santa, pues lo vivís, ¿no? En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso? Pues no conozco varón». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada es imposible». María contestó: «Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y la dejó el ángel. Fue por obra del Espíritu Santo. Hoy espero que lo hayamos entendido más. ¿Por qué? Por la unión de María con Dios, por su apertura, no solo en ese momento, sino durante toda su vida. El Espíritu Santo pudo hacer en ella esa obra de santificación en su seno, solo en su alma, su cuerpo, todo su ser, para poder ser Madre de Dios. Está el Espíritu Santo, cito la Madre Trinidad, envolviendo a María con los requiebros de amor del esposo más enamorado, en comunicación de todos sus infinitos atributos. La está queriendo, la está enjollando, la está hermoseando tanto, 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 que está plasmando en ella en beso de amor, y que se está plasmando en ella en beso de amor y recreo de esposo. Tan secretamente, tan maravillosamente, que en ese instante prefijado por Dios desde toda la eternidad, el mismo Espíritu Santo va a besar a Nuestra Señora toda Virgen tan divinamente con un beso de fecundidad que la va a hacer romper en maternidad divina. Tan divina que el Verbo del Padre, el unigénito consustancial del increado, va a llamar a la criatura en pleno derecho Madre mía, con la misma plenitud que la Virgen Blanca va a llamar Hijo mío al unigénito del Padre encarnado. Pues ya el último punto que quiero tratar, para que veamos cómo todo esto
este misterio tan bonito de la preparación de María para el momento de la encarnación, su unión con Jesús, pues ya en ese momento se obra ese gran misterio de la maternidad de María sobre todos nosotros, sobre la Iglesia entera. Lo leeré al final, lo que es, como el momento de la encarnación, la proclamación de María, Madre de la Iglesia, también lo tenemos en el Evangelio, pero son esos momentos escondidos que pasan velados, que parece tan importantes, pero que son misterios que hay detrás, algo muy profundo, muy bonito. María es Madre de la Iglesia. ¿Por qué? Porque, por lo que decía antes, cuando Jesús, la concepción de Jesús, la encarnación, el momento de la encarnación, Jesús abarcó a todos los hombres, nos abarcó a todos nosotros, a toda la humanidad, a todos los tiempos, incluso a toda la creación, todo. Y entonces, María, Madre de Jesús, en ese momento, Madre también de la Iglesia, porque la Iglesia es el misterio de Jesús, de ese compendio, ese resumen que hizo Jesús de todos los tiempos en sí, de todo en sí. Eso es la Iglesia, perpetuado durante todos los tiempos, para que dure siempre. La Iglesia, bueno, eso sería para otro día, vamos. La Iglesia no es solo el templo, esto lo sabemos, ni solo el Papa, ni solo los curas, ni solo vosotros, ni solo... No, es todos nosotros, con Jesús a la cabeza y María por madre. Entonces, todo ese resumen, todo ese conjunto, congregación de personas en Jesús es la Iglesia. Pues como María es madre de Jesús, desde ese momento de la encarnación también es madre de la Iglesia. Porque es madre de Jesús y el misterio de la Iglesia no es distinto del misterio de Jesús. Entonces, el recurrir nosotros a la Virgen como madre no es una vocación más, ni tratar a María como una santa más. Eso no es la fe. María es la Madre de Dios y Madre nuestra. Y no es una santa más, sino la Madre de Dios. Y entonces, cuando nosotros recurrimos a ella, cuando nosotros la miramos, tenemos que ver en ella la Madre de Dios, lo que es, no una santa, no que vamos nosotros a pedir a un santo, a otro, y también a la Virgen María, no vaya a ser que falte la Virgen. La Virgen es la Madre, es la que nos trae a Jesús y la que nos lleva a Jesús. Y esto tiene también mucha tela, porque lo que Dios hizo en ella es para siempre. Y entonces lo que Dios quiere de nosotros respecto a María es algo también muy grande. El Señor quiere que nosotros tengamos a María en el sitio que Él la puso como Madre de Dios. Y entonces, ¿María qué es? María es voluntad del Padre cumplida en cada momento de su vida. Así es. Así fue su hágase en cada momento de su vida. María ha sido palabra con el verbo. Verbo quiere decir palabra. Y tan palabra que el Hijo del Padre, el Verbo, se encarna en su seno. Qué manera de ser palabra de María. Y María fue amor con el Espíritu Santo. Porque como madre, con ese mismo amor, nos congrega a todos y nos hace iglesia a todos nosotros en ese mismo amor de madre. Porque cuando Dios pensó en salvar al hombre, pensó en Jesús, claro. Es decir, pensó Él mismo hacerse hombre. Pero en ese mismo instante pensó en María. De tal manera que pensar en la salvación, María, por un lado, Jesús, por otro, la Iglesia, por un lado, si puede ser, que no haya, como es ahora la moda. ¿Vas a quitar la Iglesia? No. Cuando Dios pensó en salvar al hombre, lo hizo de una manera, que son tres.
Fíjate, siempre la Trinidad. Que es la misma, pero en tres. Cristo, María, Iglesia. Los tres tienen la misma vida, la vida de Dios. Los tres tienen la misma misión, traernos a Dios. Y los tres tienen la misma tragedia, es decir, el dolor de no ser recibido. Pero cada uno en su manera, claro. Y la manera de María es ser madre. Tanto es así que una expresión bonita de la Madre Trinidad es: María es mi Dios con corazón de madre. Dios mío, ¿qué estamos diciendo? Es una herejía, ¿no? No, porque lo que es María no depende de ella. Es lo que Dios quiso hacer en ella. Y entonces cuando hablamos bien de María, no estamos diciendo que es Dios. María no es Dios. Pero lo que Dios hizo en ella es tan grande que Dios se me da por ella. Y se me da con un matiz materno. Vosotros habéis tenido experiencia de estar cerca de personas santas, muy buenas. Es que rezuman Dios. ¿Y eso cómo pasaría con la Virgen? Era madre de Dios. Entonces, si nosotros hubiéramos podido, bueno, es que podemos ahora, la Virgen está viva, es decir, pero si hubiéramos podido estar en ese momento cuando todo esto, ¿verdad? Y nos acercábamos a la Virgen, ¿cómo rezumaría la Virgen a Dios? Y entonces casi no podíamos distinguir, pero no porque María fuera Dios, no, sino porque ella estaba tan llenita de Dios que nos daba a Dios con manos de madre, con cariño de madre. Y como nos da, como decía, también la Madre Trinidad nos da en la palabra, la voluntad del Padre, la palabra del Verbo y el amor del Espíritu Santo. Lo que la Trinidad hace y vive, nos lo da María con ternura de madre. Pues bien, ya estamos llegando a la conclusión, que ya llevo mucho hablando. Los curas hablamos mucho, ¿verdad? Somos tremendos. Pero que sea una vivencia. Yo no he querido, espero no haberlo hecho muy pesado, pero espero que lo llevemos sobre todo a la oración, todo esto. Que lo llevemos a la vida. Y que esto sea, por eso lo he querido hacer y acabo con esto, con estas palabras, nuestra vida de cristiano es entrar en el alma de Jesús. Es conocer a Jesús en esta vida. No hay otro fin, otra cosa importante que podamos hacer, porque si no, no seríamos cristianos, como algunos que lo llevan tatuado. Somos cristianos. Lo llevamos tatuado por el bautismo, aunque no lo veamos. Somos de Cristo y lo más importante es conocer a Jesús. Pues bien, Él ha querido que ensalzando a su madre, conociendo a su madre, lleguemos a Él. Aquí en Sevilla es muy bonito esto, ¿verdad? A mí me sorprendió cuando era hace 15 años, un poco más joven, que venía aquí a la Semana Santa, Jesús delante y la Virgen siempre detrás, ¿verdad? Y cuando está sufriendo que no la vea, ¿no? ¿Verdad? No la ve. ¿Me equivoco o es una cosa mía? Que no se vea, para que no sufra. Eso era imposible para la Virgen. Pero lo hacemos así porque somos humanos y nos gusta hacerlo así porque humanamente quisiéramos que no sufriera. Pero está unida a Jesús. Y entonces, nuestra manera de entrar en Jesús, de consolar a Jesús en Semana Santa y siempre ese Cristo que sea crucificado, que sea en pasión, que sea llevando la cruz. ¿Cuánto sufrió el Señor? ¿Qué tengo que hacer yo para entregarme y estar con Él? Voy a entrar dentro del alma de la Virgen porque la Virgen vive lo que vive Jesús. Y como ella tiene el matiz de madre, me va a ayudar. Me ayuda a llegar al Señor, que es lo único que quiere. Lo que digamos de la Virgen, de grandeza, de gracia que ha recibido de Dios, no va en menoscabo de Jesús. Ensalza lo que Dios ha hecho con ella. Ensalza a Jesús. Ensalza a Dios. Porque se ha fijado en la pequeñez
de su esclava para hacer en ellas maravillas. Pues bien, María está metida en todo el plan divino, tanto que si ella no hubiera cooperado en una misma voluntad con Dios sobre este plan, los designios eternos sobre la Iglesia y el mundo no hubieran sido cumplidos. María cooperó con su fiat en el día de la Encarnación a la donación de las tres divinas personas a la Iglesia, de forma que las tres esperaban su sí para donarse. Impulsado por el Espíritu Santo, el Verbo fue entregado como donación por el Padre a la Madre de la Iglesia, y desde su seno, mediante su voluntad maternal, se hizo la donación de Dios a los hombres. Adviento de María. Madre, eres tan hermosa, tan madre, tan corredentora, tan Jesús, que tu vivir era el palpitar del alma de tu Hijo. Y leo esto, y acabo. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella el discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Aquí tienes a tu madre. Y desde aquel momento, el discípulo la recibió en su casa, como dice otra traducción, como cosa suya propia. Que sea así, María, no solo nuestra casa, como cosa nuestra, porque es nuestra madre. Querido don Gabriele, aquí en Marchena a las 12 de la mañana, pues siempre las campanas nos avisan, donde quiera que estemos en el pueblo escuchamos las campanas, y pienso que muchos marcheneros rezan el Ángelus en su interior. Cuando recemos el Ángelus, pues estamos recogiendo todos estos pensamientos que el Padre nos ha expuesto, como del seno de la Santísima Trinidad, de ese paraíso, pasa a otro paraíso que es el seno de la purísima, la limpia, pura y limpia Virgen María. De un paraíso a otro paraíso, para después venir a nosotros y hacer de nosotros también un paraíso. Ese es el designio de Dios, el diseño de Dios. Entonces, cada día, cuando a las 12 de la mañana sintamos las campanas, podíamos unir ese gesto de rezar el Ángelus, de detenernos en nuestra actividad, con todos estos pensamientos que nos ha expuesto tan bellamente el Padre, valiéndose muchas veces de los escritos de la Madre Trinidad. Y también en la Santa Misa dominical, los días de fiesta, cuando recitamos el credo, dice que debemos inclinarnos en las palabras: y se encarnó por obra del Espíritu Santo y se hizo hombre. Y como ha dicho bien el Padre, muchas veces si hiciéramos una encuesta, ¿y qué significa la encarnación? ¿Qué significa se encarnó? Pues recibimos unas respuestas que a lo mejor nos dejarían perplejos, ¿no? Con esto de hoy nos hemos asomado tímidamente a ese misterio, ¿no? Como él ha dicho, no es simplemente una noticia que nos da, sino algo que hemos de pasar por el corazón, ¿eh? Pasar por el corazón. Y ahora tenemos esta oportunidad con la fiesta grande del 8 de diciembre y con el Adviento que próximamente estaremos celebrando. Yo agradezco mucho al Padre el esfuerzo que ha hecho para estar con nosotros aquí en esta noche, y yo espero que haga mucho bien sus palabras, que caigan en nuestros corazones, que la ponderemos, que le demos lugar. Y también, pues, si alguien se interesa por esta espiritualidad que nos ha mostrado, que es tan profunda, ¿no? Porque arranca ahí en el manantial de la Trinidad, pasando por el Verbo, la Virgen y la Iglesia,
pues que se dirija también al padre Gabriele y él puede ponerle en contacto con las obras de la Madre si es que le apetece a alguien, o en la espiritualidad tan profunda de nuestra paisana, que también, como la Virgen, una persona sencilla, que de pocas letras, de poca formación académica, pero con una sabiduría de la teología calentita, ¿no? Como dice ella, ¿no? Es decir, del calor, ¿no? Del corazón. Pues solo salía a bordar, no tenía poquita escuela. Pues de nuevo agradecemos al Padre Gabriel el esfuerzo que ha hecho para estar con nosotros y si Dios quiere que vuelva a Marchena y que nos ayude a nosotros a profundizar en los grandes misterios de nuestra fe, que nuestra fe no se agota nunca, ¿no? Nosotros podemos rezar el Santo Rosario, ¿verdad? El primer misterio gozoso y la encarnación, y podemos rezarlo toda la vida y no hemos llegado hasta el fondo del asunto, ¿no? Porque siempre nos desborda. Entonces creo que todos estos pensamientos también nos van a ayudar en nuestro día a día. Pues sí. Bueno, toca ir concluyendo, pero no quería dejar pasar la ocasión para agradecer al padre Gabriel Biondi la magnífica conferencia que acaba de ofrecernos, ¿no? Yo creo que ilustrados previamente por la imagen ofrecida de la Virgen de las Lágrimas, Mater, el sí a María, que nos acaba de introducir el padre Gabriele, ¿no? Y cómo nos ha presentado la Virgen, ¿no? Como modelo de fe, ¿no? Como modelo de entrega a Dios profunda, pues yo creo que nos vamos con la lección bien aprendida, ¿no? Y por lo menos con el alma abierta a emprender este camino de vísperas de la Inmaculada de cara a la celebración magna de la festividad de la Inmaculada Concepción el próximo día 8, ¿no? Nuestras vísperas continuarán acogiéndolo a las medidas sanitarias que ahora mismo están impuestas. El próximo sábado era, en nuestro encuentro mariano, que venía siendo una peregrinación a la Ermita del Rocío, ante la Virgen del Rocío. No podrá ser este año, pero sí tendremos un acto mariano, que con las últimas medidas no sabremos si lo haremos aquí o lo haremos en San Sebastián, con la Hermandad del Rocío, y lo anunciaremos en próximos momentos. Y el siguiente acto de víspera sería el besamanos de la Virgen. No podremos tener besamanos, sí tendremos una veneración el último viernes de este mes de noviembre, donde ofreceremos la misa por todos nuestros hermanos difuntos y la Virgen estará en veneración en la capilla, y el fin de semana siguiente pues empezaremos nuestro triduo para terminar con el día 8 de diciembre. Agradecer nuevamente vuestra presencia. Hemos sido prudentes en la hora de terminación para que todo el mundo podamos estar a las 10 en nuestros hogares. Reiterar nuestro agradecimiento a todos vosotros, y no queríamos, Padre, que se fuese sin un detalle nuestro, y que la Virgen de las Lágrimas esté siempre en su corazón y en el lugar donde usted quiera, y vamos a hacer la entrega de este detalle ahora mismo. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. El Señor esté con vosotros. Juntos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Pues buenas noches, podéis ir en paz. Gracias, Señor.
En el día de hoy nos encontramos en la parroquia de San Miguel Arcángel de nuestra localidad. Y es que nos venimos con el motivo de que la Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno hace su 7ª ofrenda en honor a su titular Mariana, a María Santísima de las Lágrimas. Una obra pictórica que ya se ha hecho tradicional al llegar esta fecha tan señalada y que en esta ocasión recae de un artista seguro que muy conocido por todos ustedes, pero además un grandísimo artista reconocido por su talento. En este caso, Marco Antonio Mané. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pablo. Bueno, decía yo, reconocido también por el pueblo de Marchena, porque eres autor de varias de esas imágenes que conocemos, como el Señor de la Salud, la Virgen de la Merced, el Niño de Divina Misericordia, el Cristo de la Fe, un gran legado que va a permanecer, si Dios quiere, para nuestro pueblo de Marchena en la eternidad, nunca mejor dicho. Pues sí, y un orgullo para mí, ¿no? Tener esas imágenes aquí en el pueblo, el que considero mi pueblo, el pueblo de toda mi familia. Para mí un verdadero orgullo tenerlos aquí. Hoy digamos que vienes con otro grupo de esta parroquia, en este caso con la Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno. Una hermandad que, si mal hemos comentado fuera de micrófono, es la primera vez que reclama tu servicio y no es para menos, porque viendo el maravilloso resultado que hemos tenido, pues habla por sí solo. Pues sí, la verdad es que es el primer trabajo, bueno, esta ofrenda pictórica que hago a la Hermandad de nuestro Padre Jesús, la Virgen de las Lágrimas. Y bueno, muy satisfecho del resultado, creo que ha gustado muchísimo por los comentarios que me han llegado y bueno, esperemos que cuando lo vea el pueblo pues también opine lo mismo. No me cabe la menor duda, esto te lo digo ya aquí delante. Y además, tengo que preguntarte, tú que estás muy cercano siempre al Señor y a la Virgen en tu día a día, ¿eres más mariano o por el contrario te declaras como corazón más de Cristo? Bueno, la verdad es que no voy ni por un lado ni por otro. La verdad es que en cuanto a, si hablamos, por ejemplo, en cuanto a elaboración, a mi trabajo y demás, es verdad que me puede llenar más a la hora de hacer la talla de un Cristo. Y si es crucificado y demás por el tema de estudio anatómico, mucho más. Aunque realmente también las vírgenes tienen la complejidad de que solo, digamos, se muestra lo que es el rostro y las manos y con esos pocos elementos también deben de transmitir muchísimo. Pero bueno, en cuanto a estudio y demás, pues me llena mucho más el hacer a lo mejor la figura de un Cristo. Bueno, ya pasando un poco a la parte más técnica, digamos, ¿qué técnica, valga la redundancia, se ha aplicado para el diseño de esta magnífica obra que le regalas al pueblo de Marchena y a esta hermandad? Bueno, la verdad es que la técnica no es muy ortodoxa porque yo no me considero un pintor de cuadros y tampoco cultivo yo mucho la técnica de pintar cuadros, soy más escultor. Entonces, bueno, pues hay una mezcolanza de técnicas porque ahí hay desde acuarela hasta lápices de colores, lápices de grafito, acrílico y hay hasta partes modeladas en pasta, así de una manera como muy suelta y demás. Un poco yéndome a la parte como más escultórica, he metido ahí como algo escultórico dentro de lo que es un cuadro pictórico. Entonces, pues, después el tema he hecho como un collage en lo que son las blondas de la ropa de la Virgen. Y todo ello ha ido canalizado a través de una frase del Padre Javier, que, bueno, como he explicado en la presentación. Y a través de esa frase, de la pátina de las imágenes, con las oraciones de los fieles, se va creando como una pátina en las imágenes. A través de ese canal, pues lo que es la ropa de la Virgen está llena de oraciones dedicadas a ella, en referencia a esa frase. Y bueno, pues ese es un poco el resultado. Los colores, pues ha predominado mucho el blanco, como tenía previsto por el tema de simbología de la pureza de la Virgen, y también hay algunos tonos azules, porque como digamos la ofrenda va dedicada a la fecha de la Inmaculada Concepción, entonces el blanco y el azul, que es lo que predomina en el cuadro, son los colores inmaculistas, ¿no? los que digamos vemos en esa fecha, de la ropa de la Virgen y demás. Pues entonces, pues un poco esa ha sido la idea. Bueno, nada de técnica compleja, ¿eh? Yo creo que esto tiene un gran trabajazo detrás, el que has aplicado. El resultado, de verdad, lo estamos pudiendo ver en este regalo, decía yo, para esta hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, pero también, para todo este pueblo de Marchena.
Y yo ya, como curiosidad ya para despedir esta entrevista, cuando esta hermandad te hace, digamos, este recado, ¿cuál es la base, ¿no? ¿Cuál es la idea para saber enfocar una obra pictórica? ¿En qué es lo primero que tiene que empezar un artista? Bueno, lógicamente las ofrendas a la Virgen. Entonces, la base primordial del cuadro tiene que ser la Virgen. En este caso, el rostro de la Virgen. Eso, digamos, es lo que está más terminado del cuadro y es lo que focaliza tu mirada en la primera visual que tú echas al cuadro. Entonces, claro, cuando te encargan algo y tú sabes que directamente está dedicado a algo en concreto, en este caso a María Santísima de las Lágrimas, pues todo tiene que ir alrededor de ella. Ella es el centro y todo lo demás va secundario, digamos. Pues muchísimas gracias por regalarle este otro gran legado para nuestro pueblo, que nos consta que seguro que seguiremos aumentando este rico patrimonio. Y nada, enhorabuena por este magnífico trabajo. Nada, muchas gracias.